¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy en directo vía las distintas redes. Esta transmisión hoy día se está transmitiendo vía Zoom, vía Instagram y vía Facebook Live. Quiero darle las gracias a todos quienes apartaron un espacio en su agenda para acompañarnos el día de hoy. Y contarles que, bueno, este espacio que se llama Conversaciones que abren posibilidades, lo llevamos haciendo, partimos del año 2020, este es el episodio número 21 de este espacio y estamos bien contentos de que cada vez se ha ido sumando cada vez más gente a acompañarnos en estas distintas temáticas que hemos ido poniendo. El año pasado el ciclo de conversaciones se basó básicamente desde el punto de vista más ontológico en la persona, y este año le hemos dado un giro y hemos querido enfocar toda esta serie de conversaciones más en un punto de vista organizacional, para los cuales hemos estado invitando a distintos exponentes y expositores, coaches, consultores y usuarios del coaching organizacional. Para hoy tenemos una gran invitada. Les quiero contar que ella nos acompaña desde Estados Unidos. Ella es una muy querida persona para mí. Yo la he podido aprender a conocer durante este año porque estoy formando parte del IGL Latam, que ella ya nos va a contar más de qué se trata. El tema que nos trae hoy día es cómo impacta el liderazgo generativo en la rentabilidad de tu organización. Y para eso los quiero dejar con Maribel González. Ella es coach generativo y es la CEO del Instituto de Liderazgo Generativo para Latinoamérica y tiene más de 20 años de experiencia trabajando con organizaciones en distintas partes del mundo. Yo, sin más preámbulo, quiero dejar con ustedes y darle el paso a Maribel. Maribel, bienvenida. Gracias, Manuel. Primero, gracias por invitarme a tu espacio. Es mi primera vez en tantos medios al tiempo. Este tema de la tecnología es una maravilla porque no sé realmente cuánta gente nos esté mirando, ni cuánta gente nos está mirando ahorita, ni nos está mirando después. Pero rico estar aquí con ustedes, las personas que están en Zoom, que alcanzo a ver, las personas que están en Instagram y en Facebook, para hablar de esto, de realmente cómo nosotros podemos a través del liderazgo y del liderazgo generativo en particular, generar rentabilidad en las organizaciones. Hoy vamos a hablar del liderazgo generativo y la idea es que hagamos una conversación, más que yo contándoles solamente qué es el liderazgo generativo y cómo funciona esto. Así que con Manuela habíamos pensado en varias preguntas que podrían ser interesantes para ustedes, para nosotros en la conversación. Pero si tienen más preguntas, por favor, pues estamos aquí abiertos para contar. Pues cuando hablamos, dale. Sí. Bueno, te quería contar que gran parte de las personas que, bueno, hay gente que lo está viendo en directo, pero también esto queda grabado y se sube al canal de YouTube y va a quedar disponible para que la gente lo pueda ver en diferido. Y mucha de la gente que ve después estas presentaciones no necesariamente son coaches ni consultores. Entonces, quizás para partir la temática, me gustaría que tú nos contaras qué es esto del liderazgo generativo. Porque muchas personas hemos escuchado hablar de liderazgo, pero ¿por qué el apellido? Este concepto de generativo, ¿de dónde viene? ¿Sí? Súper. Bueno, me encanta. Esa es una pregunta que no solamente me haces tú, sino que me hace mucha gente, ¿no? O que nos hace mucha gente. Aquí en Zoom estamos con Sonia y veo que en Instagram están algunos de nuestros alumnos. ¿Por qué el apellido de generativo? Para mí, lo primero es respondernos qué es liderazgo. Y después adicionarle a la respuesta del liderazgo, ¿por qué generativo? Entonces,
Para mí y para el enfoque que nosotros tenemos en el instituto, el liderazgo es esa capacidad que tenemos los seres humanos de pensar, idear, sentir, construir futuros que nos importa cuidar. Esos futuros que soñamos, esos futuros que visionamos, esos futuros que queremos tener porque nos importan como seres humanos y porque nos importan al interior de nuestro ser, de nuestro corazón. Es algo que realmente genera un espacio de satisfacción, de valor, de sentido para nosotros. Y por eso los vemos, por eso vemos esos futuros. Pero el líder generativo tiene adicionalmente otros componentes. Y uno de los componentes más importantes que tiene el líder generativo es que no solamente se inspira en esos futuros que quiere tener, sino adicionalmente va poniendo los pasos, va poniendo las promesas, va poniendo las acciones diarias que necesitamos ir construyendo para que ese futuro exista y para que ese futuro pueda pasar. Hola Marcela, te estamos escuchando. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo generativo, hablamos de eso, de cuáles son esas acciones que nosotros construimos, que nosotros generamos, que nosotros diseñamos y que nosotros tenemos como líderes para que ese futuro pase. Entonces, no solamente tiene que ver con inspirar ese futuro que me importa, que tiene que ver con lo que está cerca de mi corazón, sino que adicionalmente lo voy construyendo. Y lo construyo adicionalmente, no solamente yo como dueño de ese futuro o como inspirador de ese futuro, sino que lo construyo a través de acciones con otros. Entonces, el liderazgo generativo es una narrativa y una disciplina de interacciones humanas, de relaciones humanas. Y está basada precisamente en eso, en nosotros tener la posibilidad de ese futuro construirlo con otros. Y cuando lo construimos con otros, hay un componente bien especial y es las acciones que tomamos como líderes generativos son acciones que se pueden ver, que se pueden escuchar, que se pueden aprender, que se pueden repetir. Entonces, nos da la posibilidad de que otras personas que están en nuestros equipos, de otras personas que están cerca de nosotros, las puedan aprender y las puedan repetir. Entonces, el liderazgo generativo tiene una afirmación enorme o tiene una política enorme y es que cualquier ser humano que pueda soñar puede ser líder. Pero adicionalmente, como todos podemos aprender y como todos podemos tener la posibilidad de ver, de escuchar, de repetir esas acciones, de aprenderlas, tenemos la capacidad de ser líderes. Entonces, el liderazgo generativo construye los futuros que sueña, los cumple, o sea, genera resultados, construye resultados, los hace con otros, pero adicionalmente los hace porque son importantes. Entonces, esa es toda la traducción del apellido generativo. Y aquí hay componentes de los que vamos a ir hablando, como son, por ejemplo, el compromiso, como es, por ejemplo, el compromiso, la construcción, la coordinación de acciones entre los equipos, la generación de conversaciones que dan los resultados de lo que hacemos. Entonces, en esta conversación del liderazgo hay componentes como ese, como en la elección, por ejemplo. Para nosotros, en muchos de los espacios de liderazgo se habla de la capacidad de elegir del líder, la capacidad de acción del líder, del poder del líder. Y para nosotros todos esos son reales, el compromiso, el poder, la elección, pero son porque son para generar un futuro que nos importa cuidar con otros. Entonces, eso es como a grandes rasgos lo que es el liderazgo generativo. Claro. Por eso tiene apellido. Sí, súper. Y Maribel, y con esto que tú nos cuentas, hay una pregunta que siempre he escuchado y es, ¿todos podemos ser líderes? Sí, ¿el liderazgo, el líder se nace o se hace? ¿Se construye? ¿Es factible que en una organización donde de repente, yo te comento desde el punto de vista del mundo que yo conozco, que es el mundo agrícola, en general, en las organizaciones agrícolas
se adolece de falta de liderazgo. Hay mucha jefatura y hay estructura y hay jerarquía, pero hemos visto y hemos conversado con otros consultores, no sé cuál es tu opinión, pero que claro, la jefatura no es sinónimo de liderazgo en el fondo. Entonces, cuando vemos organizaciones donde está este problema de que adolecen de falta de liderazgo, ¿se pueden crear liderazgos? Sí. Entonces, me encanta tu pregunta, porque también es otra pregunta, para mí es otro de los mitos del liderazgo, y lo pongo entre comillas porque es realmente un mito. La gente siempre se hace esta pregunta, ¿se nace o se hace? Entonces, déjame primero te respondo, o sea, sencillamente desde el liderazgo generativo. Los líderes sí se hacen, nacen y se hacen, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los seres humanos tenemos la capacidad de aprender. Y en la medida en que tenemos la capacidad de aprender, podemos tener prácticas de liderazgo que podemos aplicar recurrentemente y a través de ellas generar hábitos, incorporar hábitos en nosotros que nos permiten generar espacios de liderazgo. Pero la pregunta más interesante es eso de que si podemos ser o no ser. Y eso te da una respuesta como de sí o no. Y resulta que la respuesta al liderazgo no es una respuesta de sí o no. El liderazgo es un proceso. El liderazgo no es de simplemente yo soy líder o no soy líder, sino que el proceso del liderazgo tiene que ver con las diferentes etapas que un ser humano puede tener en su vida. Nosotros desde el liderazgo generativo reconocemos 5 diferentes transiciones que puede tener un líder y tienen que ver con su experiencia, con lo que les importa cuidar, pero también en el momento de desarrollo en el que esos líderes están o en el que esas personas están. Y aquí hay algo bien interesante, adicionalmente a otra pregunta de lo que estabas haciendo, y esa la voy a dejar aquí parqueada, y es, ¿qué tanto le conviene a las organizaciones que las personas que operan en el diario vivir no sean líderes? ¿Ya? Pero esa la podemos dejar para más tarde, después de que te responda las otras que tienes. Entonces, ¿cuáles son las transiciones del liderazgo? Y aquí esto es súper importante porque va directamente relacionado al tema que elegimos, y es el tema de cómo generar productividad dentro de nuestras organizaciones a través del liderazgo. Y es que el liderazgo tiene fases, tiene etapas, tiene diferentes momentos en la construcción de ese ser humano y de ese individuo. Entonces, la primera etapa tiene que ver con las personas que hacen tareas o las personas que creen que en el día a día de su trabajo tienen que cumplir tareas. Entonces, se dedican a eso, a las tareas, a los tasks, como diríamos en inglés, y al hacer lo que les dicen que tienen que hacer. Y hay personas que son muy eficientes para eso y hacen lo que se les piden y lo hacen con mucho expertise. Pero realmente el espacio de desarrollo de productividad de estas personas tiene que ver simplemente con su fuerza de trabajo. Entonces necesitan gerentes o managers o supervisores o jefes, como decías tú, para que se conviertan en espacios productivos. Porque hay muchas personas que pueden hacer sus tareas, pero realmente no encuentran un espacio productivo. Entonces ahí encontramos el siguiente espacio de liderazgo. Y la segunda transición del liderazgo tiene que ver con aquellas personas que piensan en resultados y en logros, que piensan en lo que nosotros como coaches o en el mercado de los coaches llamamos las promesas. Pero las promesas no es nada diferente a lo que tú haces, da resultados. Entonces, mientras que las personas que hacen tareas están pensando en el proceso, las personas que pensamos en resultados, estamos pensando en resultados. Entonces, ¿eso qué significa? Que las tareas que yo hago, las actividades que yo diseño, tienen una razón de ser, y es producir un resultado. Y es un cambio de mentalidad, pero ahí hay una primera transición de liderazgo, porque ya no importa lo que yo haga, lo que realmente importa es qué produzco con lo que hago. Entonces, esa es mi primera transición de liderazgo. Y aquí
ya te empiezas a dar cuenta que no importa en el nivel de la organización en la que estés, si estás en el nivel de ejecutor o estás en un nivel de jefatura o estás en un nivel de management, ya te empiezas a dar cuenta que lo que yo logro y lo que yo doy como resultados está directamente relacionado con la productividad de la empresa y directamente con la rentabilidad de la empresa y directamente relacionado con lo que la empresa mide como resultados y como logros. Después entonces tienes la siguiente transición. Y la siguiente transición tiene que ver con que eso que yo prometo y eso que yo logro y eso que yo doy como resultados tiene posibilidades de mejoramiento. Y tiene posibilidades de mejoramiento en su proceso y tiene posibilidades de mejoramiento en las condiciones del resultado final. Entonces ahí tú te vas a empezar a dar cuenta que, por ejemplo, un proceso de reducción de costos es el mejoramiento de una promesa. O el generar eficiencia en un proceso productivo o tener una mejor coordinación en un proceso transversal a toda la empresa, hace que la empresa genere estos logros y genere estos resultados con mayor eficiencia. Y eso también genera mayor rentabilidad. Y genera adicionalmente mayor eficiencia con clientes o con proveedores. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta segunda transición, ves cómo el tema no es solamente dar logros y resultados, sino hacerlos más eficientes. ¿Ya? Y ahí puedes hablar de miles de procesos que se pueden hacer al interior de la organización, puedes integrar proveedores, puedes integrarte con clientes, puedes generar procesos transversales al interior de la organización y tiene que ver con la eficiencia de la coordinación de acciones y con la eficiencia de qué es lo que estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. Entonces, esa es una siguiente transición en el liderazgo. ¿Y qué exige del líder? Que el líder esté enfocado en eso, no solamente en cumplir, sino en cumplir con eficiencia y en cumplir con mejoramiento continuo. Entonces, ese es un siguiente estilo de liderazgo. Después tienes otro estilo de liderazgo. Y esto, si tú te das cuenta, va siendo un proceso que la persona va aprendiendo y en el que la persona va subiendo. Entonces, el siguiente estilo de liderazgo es los que crean juegos, los que crean juegos nuevos. Y aquí traigo este concepto, que es un concepto de coaching del doctor Fernando Flores. ¿Y qué significa un juego? Entonces, un juego es esas personas que son capaces de generar nuevos negocios, que son capaces de generar nuevas formas de hacer con lo que tenemos. Entonces, tú que estás en el sector agrícola, me sirve mucho lo que dices porque en el sector agrícola hay personas que producen, ¿no? Entonces, por decir algo, tú sabes mucho más que yo, pero digamos que yo tengo una tierra donde tengo sembrados de café, ¿no? Este tema yo lo conozco porque soy colombiana, entonces hay gente que tiene sembrados de café, pero resulta que se da cuenta que si siembran árboles frutales, por ejemplo, plátano o bananos, hacen que la tierra sea más fértil, que la tierra sea más eficiente, da una tonicidad diferente en el café, ¿no? Y muchas personas están pensando en el negocio del café, pero no están pensando realmente también en que el plátano o el banano puede ser una segunda línea de productividad en su finca. Así que esos plátanos que están sembrando para que haya mayor eficiencia en el café se pueden convertir en un nuevo juego o en un nuevo negocio. Entonces, no tiene que ver solamente con tener un café excelente, sino que todo lo que hay de productividad en la finca puede crear nuevos espacios productivos, ¿ya? Y ese es el líder que empieza no solamente a hacer las promesas que les piden, sino que empieza a ver nuevas posibilidades de negocio, ¿ya? Y ahí, pues habrá también una decisión de la empresa de si, por ejemplo, deciden diversificar o si deciden abrir nuevas líneas de negocio. Pero ese líder que ya tiene experiencia en cumplir promesas y en hacerlas más eficientes, puede empezar a producir nuevos negocios. Y eso va directamente a la rentabilidad de la empresa, si te das cuenta. Después viene otro espacio en el liderazgo,
Ya, te voy a dar espacio para la siguiente pregunta. Me Dale, faltan dale. dos. El siguiente es el visionario. Entonces, no solamente veo nuevos negocios y puedo ver la posibilidad de tener diferentes negocios, sino que adicionalmente tengo una visión, ¿no? Tengo una visión, tengo una posición, tengo una nueva forma de ver mi negocio, ¿no? Y entonces en esta nueva visión de mi negocio empiezo a ampliar la forma como mi organización empieza a ver el negocio, empieza a ampliar los negocios o empieza a crear, por ejemplo, una nueva forma de estar en los negocios, ¿ya? Entonces, este visionario que tiene la posibilidad de ver su organización no solamente como una máquina productiva, sino como una forma nueva de estar dentro del negocio en el que decidió estar. Y ahí entonces vas a ver personas que empiezan a poner visiones nuevas, empiezas a ver personas que empiezan a tener negocios nuevos. Y acá, por ejemplo, yo que vivo en San José, en California, en el Silicon Valley, tú ves visionarios con nuevas ideas de negocios todo el tiempo, ¿sí? Personas que tienen nuevas visiones, nuevas formas de ver, nuevas formas de entender los negocios, ¿no? Y eso claramente también va directamente a tu productividad y al poder tener otros espacios de productividad en la empresa. Y el último, que es este de los agentes históricos o las personas o estos líderes que ya han pasado por unas visiones de negocio y lo que deciden es ver el mundo en el que están de una manera nueva y de una manera diferente. Y aquí conozco un ejemplo súper bonito en el tema de la ingeniería y no de la ingeniería agrícola, sino la ingeniería en la construcción de lo que le llaman aquí en Estados Unidos grandes construcciones. Tenemos un caso de un líder generativo que creó una nueva forma de producir o de construir, de hacer grandes construcciones, y la manera en que la hace es generando líderes al interior de su organización que después se convierten en franquicias que pueden ir a otros sitios donde su negocio no está. Es una manera totalmente diferente de ver la ingeniería de construcción de grandes edificaciones, porque normalmente el ingeniero tiene que estar ahí, tiene que estar presente, la firma es como la que tiene que estar frente a ellos, y no, resulta que este personaje, este tipo, perdón, lo que hace es producir líderes que son capaces de llevar el negocio y reproducirlo en otro espacio. Entonces su negocio se convirtió en una posibilidad en el liderazgo. Su forma de ver la historia o de cambiar el negocio de su historia fue cambiando la forma de ver el negocio en el que estaba y de reproducir nuevas formas dentro de su propio estilo y dentro del propio negocio que tenías. Entonces, si te das cuenta, cada una de esas etapas de liderazgo es una etapa en la que el líder va creciendo, en la que el líder va ampliando su forma de ver el mundo y va directamente a afectar la rentabilidad, los ingresos, la efectividad y la eficiencia de la organización. Entonces, el liderazgo es esa posibilidad de ver el futuro. Es que cada persona de tu organización tenga la posibilidad de ver nuevos futuros, de ver nuevas posibilidades. Y ahí me encanta cómo se llama tu serie, que es Construyendo Posibilidades, porque eso es realmente el liderazgo. No hay nada más costoso para una organización que mantener gerentes, personas que solamente estén gestionando, ¿no? Personas que estén estableciendo un status quo de lo que se hace. ¿Por qué? Porque realmente los seres humanos somos seres creativos, seres ingeniosos, seres que están construyendo nuevas ideas, personas que están en la posibilidad de visionar. Y si en la organización no estamos dedicados a tapar esa posibilidad de ingenio, pues somos organizaciones que mantenemos un status quo y que va a ser difícil para esas organizaciones generar más rentabilidad o generar más productividad. No sé si estoy siendo clara en mi idea, pero si estoy transmitiendo con claridad mi idea. Pero las organizaciones que mantienen la misma gestión siempre
y no están entrando en espacios de liderazgo y en espacios de crecimiento para todas las personas de su organización, no están multiplicando el potencial de lo que tienen en la organización. Entonces, ahí vuelve la pregunta que yo te decía al comienzo. ¿Qué tanto le conviene a una organización no tener líderes? Pero ¿cuánto le cuesta no tenerlos también? ¿No? Y bueno, y ahí, como te digo, ahí puedes ir viendo que la respuesta no es de si eres o no eres líder, de si naces o te haces. No, es cómo vas aprendiendo el pensamiento del líder, cómo vas desarrollando las habilidades del líder, cómo vas creciendo en tu historia para ir desarrollando tu pensamiento del líder. ¿Qué tanto tu pensamiento de hoy o tu marco de pensamiento o el marco de pensamiento con el que ves tu trabajo o tu organización o el negocio se van ampliando y dan posibilidades a que haya mundos nuevos y nuevas y la generación de nuevas cosas que nos importan? Y Maribel, y en base a lo que tú nos comentas, claro, me quedo con eso que hablas tú del potencial, que lo que a mí me toca ver en el día a día en las organizaciones, incluso antes de la formación de coach, es que en las organizaciones, claro, están los distintos estamentos, está la línea operativa, la línea ejecutiva, la línea gerencial, y me da la impresión de que a veces hay mucho talento potencial, como tú hablabas, talento potencial interno dentro de las organizaciones que no puede ser bien aprovechado por estas faltas de liderazgo en el fondo. Y lo que ocurre, y hoy día sobre todo con las nuevas generaciones, porque estamos, según a juicio personal, siento que estamos viviendo como un espacio de transición, de cambio generacional, donde, claro, las nuevas generaciones que traen como un mindset diferente, un chip distinto, si llegan a una parte donde al final se estancan y no ven que no pueden crecer, ni surgir, ni aportar ideas, al final se produce esa fuga de talento. Y de repente tienes una alta rotación de personal y baja productividad, porque rotación constante, hay un proceso de entrenamiento, hay un proceso de adaptación, hay un proceso, o sea, todo. Y antes de que empiece, es como si lo llevamos a la agricultura, es como si yo me preocupara de preparar el suelo, sembrar la semilla, y antes de llegar a la cosecha, ¿sabéis que no me gustó? Va mal, lo corto y vuelvo a preparar. Entonces, se va perdiendo potencial, se va perdiendo, y ahí yo creo que, desde mi impresión, creo que hay una pérdida de rentabilidad importante en las organizaciones, pero un productor o un empresario puede decir, ya, pero esto suena bonito, esto, o sea, pero ¿cómo me impacta hoy día? ¿Cómo sé, cómo cuantifico hoy día el impacto que puede tener el coaching generativo o liderazgo generativo en mi organización? Y me gustaría preguntar si casos no importa, de distintas partes del mundo, pero donde nos puedas contar algo de cómo esto aplica directamente ya en el mundo real, en base a la experiencia que tú tienes. Okay. Me haces muchas preguntas en lo que, en lo que me estás preguntando. Me haces un montón de preguntas. Y déjame comienzo por la primera parte de la que estabas hablando, y era acerca de cómo las organizaciones empiezan a adaptarse o cómo hacen con el nuevo talento, ¿no? ¿Cómo hacen con el nuevo talento, ¿no? Y para mí la pregunta tiene que ver con casi que con la última parte de la respuesta que te estaba dando en el punto anterior. El nuevo talento es eso, nuevo talento. Son personas, o sea, son las personas que van a asumir la nueva generación del mundo que tenemos. Y ellos claramente tienen su interés, lo que nosotros en liderazgo generativo llamamos nuestro care, o lo que nos importa cuidar. Tienen un care diferente, tienen un care ampliado, tienen un care, no sé, el que sea, que es diferente
al que tienen las organizaciones hoy en día. Entonces, cuando las organizaciones piensan como organizaciones, yo la primera pregunta que les hago siempre es, ¿ustedes quieren seguir siendo la misma organización que son o quieren ser una organización que vaya a un siguiente nivel, a un siguiente mundo o a un espacio de sostenibilidad de 20, 30, 50, 70 años? Entonces, la mayoría de los presidentes de las organizaciones y los gerentes generales siempre me dicen, no, yo lo que quiero es que la empresa sea sostenible, que dure muchos años más. Entonces le digo, ok, ¿cuántos años tienes tú como gerente? No, yo tengo normalmente entre 50 y 60. Listo, perfecto. Si tú quieres que la compañía crezca 30, 40, 50 años más, vas a tener que contar con esta gente, porque estas son las personas que van a asumir tu organización, van a asumir tu empresa. Entonces, no puedes pretender que estas personas que tienen una nueva forma de pensar, una nueva forma de ver el mundo, una nueva forma de asumir el mundo, sigan exactamente con el mismo mundo que traes tú y que heredaste adicionalmente de otra generación anterior. Entonces, lo interesante que nosotros vamos a tener en estas conversaciones, y estoy de acuerdo contigo, en que este es un momento muy particular del mundo, donde se están empezando a mirar nuevos cambios, cambios políticos, cambios sociales, cambios económicos grandes en el mundo. Los que estamos en este momento en el poder o en, esas posiciones de poder o en las posiciones jerárquicas de alta jerarquía en las organizaciones, no podemos pretender que estas personas lleguen y nosotros meterlas dentro de la caja de los que hoy tenemos 50, 60 años. Para mí, lo que necesitamos es empezar a tener conversaciones de alineación. Conversaciones de alineación, ¿qué significa eso? Conversaciones en qué es lo que traen estas personas nuevas, qué es lo que trae esta organización y cuál es la visión de futuro de esta organización, para que podamos construirla en un lapso de tiempo. Y aquí, este no es un cliente mío, pero te voy a contar una historia. Hace muchos años, cuando yo empecé a trabajar en todo el tema de administración y de mercadeo de organizaciones, me acuerdo mucho que en mi especialización de mercadeo me hicieron estudiar el caso de Singapur. Singapur hace 50 años no era lo que Singapur es hoy. Pero ¿qué hicieron ellos? Hace 50 años hicieron una visión de cómo se veían en 50 años, de cómo veían la ciudad en 50 años. Y empezaron a construir esa visión de futuro y hoy es una de las ciudades más evolucionadas del mundo, ¿ya? Y de hecho es una de las ciudades más ricas del mundo, ¿no? Es una de las ciudades más costosas del mundo, pero es una de las ciudades más evolucionadas también del mundo. Hace 50 años Singapur no era eso, o hace 40 años Singapur no era eso. De hecho, eran casi de la cola del mundo, pero ellos dedicaron un montón de tiempo a pensar cuál era la visión que ellos querían para su país, cuál era la visión que ellos querían para las nuevas generaciones que venían. Y yo creo que ese es un ejercicio que las hoy en día necesitan empezar a hacer. Y es, si yo quiero que esta organización dure 50, 40, 50, 60, 70 años más, necesito entender que las nuevas generaciones son las generaciones que la van a manejar. Entonces, ¿cómo empiezo desde este momento a entrar en conversaciones de liderazgo, a conversaciones de futuro, a conversaciones que importan con estas nuevas generaciones? Pero entonces, ¿qué es lo que pasa con estas nuevas generaciones? Estas nuevas generaciones normalmente, y es lo que también debe pasar, entran a hacer su curva de aprendizaje y entran en cargos de ejecutores o en cargos por debajo de gerencias, profesionales 1, profesionales 2, y empiezan a hacer su carrera. Y ahí las organizaciones lo que están buscando con estas personas es hacerlos fuerza de trabajo. Y está bien, pero es importante que empiecen a darse cuenta cuáles son sus inquietudes, cuáles son las conversaciones que necesitan tener con estas nuevas generaciones, qué es lo que necesitan alinear con estas nuevas generaciones, porque definitivamente son ellos quienes van a heredar estas nuevas generaciones. Ayer precisamente
en el programa que tú estás haciendo y que eres parte hoy, de coaching y consultoría generativa que hacemos organizaciones, veíamos un caso de estos. Y es una empresa familiar que tiene una gerente que lleva un buen tiempo haciendo la gerencia de la empresa y en el cargo de gerente de desarrollo de nuevos negocios tienen al hijo de los dueños, que es la junta directiva, ¿no? Entonces, aquí ves tres visiones diferentes. La de la persona que quiere hacer nuevos negocios o desarrollar nuevos negocios, que es una persona que estuvo en Nueva York, que ha estado en diferentes lugares del mundo ampliando su mirada, vuelve a la organización de sus padres, donde seguramente en algunos años se está esperando o hacer parte de esta empresa o que esta empresa crezca. Ahí está. Él tiene una visión y es una visión de mundo, ¿ya? Está la siguiente visión, que es la visión de la gerente o de la persona que tiene en este momento gerenciando la organización, que tiene la tarea o la encomienda de hacer que esa organización siga funcionando como está hoy, que se mantengan las familias con las que son parte de la organización. Y están los papás, que es la junta directiva. Y los papás son conservadores al 100%. Entonces, mi pregunta es, ¿cuánto tiempo va a durar esta persona allí? Porque lo que necesita él es hablar el lenguaje de interés de sus padres y sus padres darse cuenta las posibilidades de negocio y de futuro que hay con su hijo. Aquí estamos hablando de padres e hijos, pero pasa exactamente lo mismo en las organizaciones. Entonces, ese talento se va porque no está siendo visto, porque no está siendo escuchado, no porque no quiera estar ahí, que es lo que las organizaciones piensan, lo que muchos de los gerentes, presidentes o vicepresidentes dicen, los millennials. No, no son los millennials, es todas las personas que no son vistas, que no son escuchadas, que no son tenidas en cuenta, empiezan a irse. Eso es como tener un novio o una novia. Si yo tengo mi novio y mi novio pues no me escucha o no me llama o no viene a estar conmigo o no me hace visita, pues ¿qué novios somos? Yo mejor me busco otro que esté conmigo, ¿sí? Entonces eso mismo pasa con ellos. Ellos no se sienten vistos y no se sienten escuchados. Entonces creo que de parte de esto, hay un espacio en el que necesitamos conversaciones. Y aquí traigo una de mis palabras favoritas que nos enseña Bob Dunham, que es nuestro maestro, que es el fundador del liderazgo generativo. Ahí hay un missing conversation. Ahí hay conversaciones que faltan. Entonces, ¿cuáles son las conversaciones que faltan? Eso es lo más importante. La conversación que falta es una conversación de alineación entre las generaciones las generaciones que crearon las organizaciones, las generaciones que las están administrando y las generaciones que son las que las van a administrar. Y de esa manera ver cómo se va viendo el futuro de esa empresa o de esa organización o de esas organizaciones y se va pasando de un lado a otro, donde los cares o las cosas que nos importa cuidar o los intereses que nos importa cuidar en una organización vayan evolucionando y se vayan pasando de un lado a otro de manera real, pero donde la gente se sienta escuchada. Y aquí entonces te di ese caso de la vida real, pero te voy a dar otro caso de la vida real que es súper importante. Tengo este cliente, es un cliente que trabaja en todo el tema de retail. Y este cliente tenía un área de negocio que era el área de investigación y desarrollo. Y este área de investigación y desarrollo había tenido una persona que se dedicaba 100% a la investigación y el desarrollo, pero era la parte de investigación más que de desarrollo. Entonces, a este espacio venían personas nuevas y siempre buscaban personas que habían hecho, no sé, ingeniería industrial o mercadeo, investigación y desarrollo y gente joven que necesitábamos
que la organización necesitaba para desarrollar productos, porque se habían dado cuenta que esta persona, que era una persona que ya estaba, llevaba muchos años en la organización, se dedicaba más a la parte de investigación y dar información, pero no tanto de desarrollo. Entonces empezaron a contratarle gente para el tema de desarrollo y, eh, y no estaban hablando dos lenguajes diferentes. Entonces, cuando entramos como consultores del área de investigación y desarrollo de esta organización, empezamos a tener una conversación con esta área acerca de qué es lo que necesitamos que pase en esta área de la empresa. No es qué es eso que hacemos, sino qué es lo que necesitamos, para qué está hecha, cuál era su función, para qué se creó esta empresa, esta organización al interior de esta empresa. Y empezamos a descubrir que no solamente era información y data, sino también su productividad y sus resultados tenía que estar en tener por lo menos productos que salieran del negocio y empezar productos nuevos que salieran del negocio. Y empezamos a darnos cuenta que investigación era el proceso y los productos que planteaban eran los resultados. Entonces nos dimos cuenta que investigación no era parte de la promesa, no era parte de lo que nosotros queríamos, de lo que la empresa quería como resultados, sino realmente qué era lo que querían, querían nuevos productos. Entonces, cuando empezamos a identificar que eso era lo que la organización quería y para eso era que la organización estaba haciendo, tenía esta empresa, empezamos a poner una promesa o definimos una promesa de hacer 10 productos anuales. Entonces, la persona que estaba en investigación se dio cuenta que no tenía las habilidades para estar en el tema de desarrollo de nuevos productos y se le pusieron dos personas complementarias en el espacio de empezar a producir y hacer producto. Con él hubo un proceso de coaching y un proceso de acompañamiento para que permitiera que estas personas que traían la creatividad de nuevos productos empezaran a tener conversaciones complementarias con él. Y lo que hicimos fue hacer un enlace entre los diferentes tipos de pensamiento y los diferentes tipos de trabajo que hacían de manera que fueran complementarios para poder dar lo que necesitábamos, que eran productos nuevos. El primer año se hicieron 15 productos nuevos. Y en estas organizaciones normalmente, cuando ellos sacan 5 o 10 productos nuevos, lo que dicen es que funciona 1 de cada 3. Y aquí empezaron a funcionar 2 de cada 3. Entonces, esta combinación de talentos, esta combinación de inteligencias, esta combinación de los diferentes liderazgos, porque este líder o este jefe que había antes tuvo que empezar a compartir su liderazgo con las personas nuevas, dieron la productividad que necesitábamos. Y era tener la información, tener el proceso informativo, tener la información, pero tener el desarrollo de productos. Y era simplemente un tema de cambiar a través del proceso de coaching su forma de pensamiento y permitir que hubiera un liderazgo colaborativo. Entonces, eso fue un caso de éxito. Y esa organización en un año pasó de no tener ningún producto a tener 15 productos nuevos en la calle. Y desde ahí, pues, no sé exactamente cuáles fueron las cifras de rentabilidad o de productividad, pero te puedo decir que tenían 15 productos nuevos afuera. Entonces, eso es lo que hace el liderazgo y eso es lo que hacen las conversaciones. No sé si respondí todas las preguntas que me hiciste. Sí, sí. Y mira, y entendiendo que, como te comentaba, que esta reunión y esta entrevista no solamente la ven gente del coaching, del mundo del coaching, alguien puede tener la duda si tengo que yo ser coach o tengo que tener a alguien, no sé, tengo que tener un coach contratado en la organización para poder desarrollarlo, este sistema o desarrollar los liderazgos dentro del equipo. Bueno, igual, nuevamente me haces varias preguntas. Entonces, si necesitas tener un coach al interior de la organización, si los puedes tener, ideal. Yo creo que hay muchas organizaciones que hoy en día tienen
grupos de coaches que se dedican a hacerle coaching a los diferentes líderes de las organizaciones. Por ejemplo, hay entidades como Pricewaterhouse, que es una de las empresas consultoras más grandes del mundo, que tiene coaches dedicados para los líderes y para los ejecutivos de su organización. Y la razón por la que lo hacen es porque no todos los seres humanos siempre estamos brillantes y no siempre estamos prestos para poder hacer lo que necesitamos hacer, ¿no? A veces tenemos momentos difíciles, somos seres humanos, a veces no estamos bien emocionalmente, a veces estamos bloqueados por alguna razón y entonces los coaches tienen coaches en la organización para poder hacerlos. Esta organización tiene coaches internos, ¿no? Pero hay otras organizaciones que pueden tener coaches de confianza que vienen cada vez que ellos lo necesitan. Yo tengo varios clientes con los que trabajo hace 5 años. Tengo uno con el que trabajo hace 5 años, tengo otro con el que trabajo hace 7 años y hemos ido marcando diferentes momentos de transición para el líder y diferentes momentos de transición para el equipo, ¿no? Hay una empresa con la que llevo 7 años y hemos logrado llevar al líder desde de ser un jefe ejecutor y en este momento estamos entrando ya con él en este proceso de empezar a ser un visionario y empezar a cambiar como agente de transformación de su organización lo que está haciendo. Y ha sido un proceso largo, pero ha sido un proceso que ha ido surtiendo cada uno de los momentos. Ahora, como, como persona de la organización, y aquí te lo voy a responder un poco, antes de serme coach, yo trabajaba como gerente de administración y ventas en empresas de celular, de empresas de telefonía celular, y también era vicepresidente de mercadeo de algunas empresas gremiales en mi país. Y que era lo que me faltaba a mí como líder, era precisamente tener esa visión o entender cuáles eran mis espacios tener claros cuáles eran mis espacios de acción en mi organización, en qué momentos estaba yo, en qué momentos estaba mi equipo y cuáles eran los procesos de evolución. Pero sobre todo estar consciente de cuáles eran las conversaciones que yo necesitaba que mi equipo tuviera todo el tiempo. Nadie nos enseña a ser líderes. Eso es como ser papás o como ser parejas o como ser humanos. Ninguno tiene instrucciones. Así que para ser líder necesitamos personas que nos acompañen a aprender cuáles son las prácticas del liderazgo, cuáles son las conversaciones del liderazgo, qué necesito somática, emocionalmente y lingüísticamente para yo poder generar un espacio mejor, bien sea de ejecución, de generación de valor, de administración o de liderazgo en mi organización. Así que yo te diría que si las organizaciones pueden tener coaches internos, me parece una buena idea, pero no necesito ser coach, puedo seguir siendo ser líder, pero sí tener conversaciones con alguien que me permita ampliar el observador que soy y fortalecer ese actor que soy de la administración o del liderazgo o de la gerencia. No sé si estoy respondiendo la pregunta que me haces, pero yo sí creo que sí es importante para las personas que están a cargo de equipos que se hagan cargo de sí mismos y preguntarse si son líderes o no, o si son jefes. Y aquí creo que al comienzo me hacías esa pregunta también, o sea, como, ¿qué es ser un jefe y qué es ser un líder? ¿No? Y esa es una pregunta enorme porque tiene que ver realmente con la responsabilidad que tengo sobre mi equipo y sobre el área de la organización que estoy manejando. Entonces, te respondería hasta ahí y quiero ver qué provoqué en ti para seguirte respondiendo. Sí, yo te preguntaba porque para las personas que puedan ver esto, decir, mira, ¿sabes qué? Me parece súper interesante este tema y me hace sentido, pero la pregunta era, claro,
chuta, pero yo no soy coach y no conozco ningún coach, entonces yo tengo que, es como si fuese prerequisito, yo no puedo aplicar esto en mi organización porque tengo que tener un prerequisito previo. Y por lo que yo interpreto de lo que tú nos comentas es, oye, el que tenga ganas y el que quiera puede implementar y desarrollar esta herramienta o esta estrategia de liderazgo dentro de su organización. Sí, totalmente. Y déjame ahí, te digo algo que me parece interesante. Y es, yo no necesito ser coach, pero, pero cuando yo fui líder de mis equipos y alcancé a tener equipos, mi equipo más grande fue de 950 personas que estaban en todos los departamentos de mi país, de Colombia. Así que había gente que no veía, pero sabía que tenía que liderar. La pregunta que yo creo que todo líder se debe hacer es eso. ¿Soy líder o soy jefe? ¿Y qué significa? ¿Cuál es la diferencia? Porque el jefe es una persona que se encarga de administrar lo que le han pedido que administre. Y para mí el líder, como te contaba, es esa persona que se encarga de que su equipo tenga la posibilidad de desarrollar el negocio, de desarrollarse ellos mismos y de ir evolucionando en lo que el negocio que les dieron vaya creciendo. Y ahí es cuando te digo también que el liderazgo, va directamente relacionado con la rentabilidad de tu empresa. Porque un equipo, o sea, un equipo que tiene en la cabeza a un líder, sabe por definición que necesita inspirar un futuro nuevo, inspirar un futuro deseado, seguir evolucionando en el negocio que están haciendo y de esa manera poder ir a ese espacio de negocio. ¿Sí? Pero si yo soy un jefe y me quedo haciendo lo que yo estoy haciendo y lo que me pidieron que yo hiciera, siempre voy a tener lo mismo. Entonces, el liderazgo es ese espacio de inspiración y de elección por futuros nuevos, retadores, que importan. Y como líder, necesito hacerme cargo de mi gente, de que mi gente tenga la seguridad y la tranquilidad que lo que estamos desarrollando es un espacio seguro para que ellos puedan desarrollar su potencial. Y que cada una de las personas que yo tengo en ese equipo es un potencial que necesito desarrollar. Y al desarrollarlo, mi negocio se va desarrollando. O ese espacio de negocio que me han dado se va desarrollando. Entonces, tal vez no necesito ser coach, no necesito el, el check el prerequisito, como dices tú, de ser coach, pero sí necesito la inquietud de hacerme la pregunta, ¿qué tipo de líder soy? ¿Soy líder? ¿Soy jefe? ¿Soy administrador? ¿Soy un visionario? Porque de ahí va a depender los resultados que yo dé, en mi organización y con el equipo que estoy dando. ¿Sí? ¿Te respondí? Sí, y sí, Mariel. Y queda la palabra a Jorge, que tiene una pregunta. Jorge, dale directo. Hola, Mariel. Hola. Bueno, tengo muchas cosas que me has hecho pensar en todo este rato, pero apelando a la última pregunta que hiciste tú, sobre si debemos preguntarnos, o la persona que está en una organización debe preguntarse si es o no un líder. ¿Quién responde esa pregunta? Porque la primera y más básica pregunta es si soy o no un líder. Después podemos empezar a preguntarnos qué tipo de líder soy. Para eso hay incluso varios tests que uno puede hacer, ¿verdad? Sobre el estilo de liderazgo que uno tiene. Pero la pregunta básica es, ¿soy o no un líder? ¿Quién debe responder esta pregunta?